Bueno, buenos días entonces nuevamente. Mi nombre es Alejo Martín. Soy el Product Manager de las marcas wireless que maneja la firma Globalis. Entre ellas Cambium Networks, pero también conozco otras marcas o estoy gestionando otras marcas como Ubiquiti o Microtik. La idea de esta charla es la presentación de esta nueva línea de productos desarrollada por Cambium, de apenas 2 años de vida. Y la idea de este curso es desarrollar los contenidos principales del hardware que está ofreciendo y algunas características técnicas que son muy diferenciales a lo que hoy conocemos en ese segmento de productos, ¿no? Bien, la idea es que si ustedes tienen consultas a lo largo de la presentación, lo puedan ir colocando en el panel de preguntas. Yo voy a dejar un momento al finalizar esta PowerPoint para contestar esas preguntas de la mejor manera. Y llegado el caso de que se nos complique por el tiempo, vía mail seguiré contestando el resto de las consultas que queden por contestar. Bueno, como sabrán, Cambium Networks deriva de lo que era Motorola antiguamente, ¿no? El segmento de negocios de broadband, que contenía dos marcas muy reconocidas a nivel mundial. La línea de Canopy, a la derecha, ampliamente difundida. Los equipos prácticamente se ven en la mayoría de los países. Es una plataforma punto a punto o multipunto, generalmente utilizada por grandes operadores. Y por otro lado, a la izquierda, la otra unidad de equipamiento que Motorola en su momento disponía era la línea de Orton. Eran enlaces PTP muy robustos, con tecnología Carrier Class, que permitían hacer enlaces de más de 200 kilómetros de distancia, con obstrucciones de línea de vista. Equipos de muy alta gama en lo que respecta a la disponibilidad de los enlaces, a la confiabilidad y demás. A partir del 2011, Cambium Networks adquiere la unidad de negocio de broadband, poseedora para ese entonces de Motorola, y comienza a ser una empresa totalmente independiente. 2 años más tarde, en el 2013, lanza la línea de productos de la cual corresponde esta presentación, que es EPMP 1000, que es una línea que atiende a segmentos de negocios que antes no eran preocupación de Motorola, como ser el segmento de negocios de los ISPs, ISP masivos, ISP que recién estén arrancando su negocio, o que ya tengan unos años en el negocio, o los ISP que también tengan intenciones de dar un servicio corporativo. Esta línea se adapta bien a los 3 segmentos y sale a competir directamente en un mercado en el que hoy es prácticamente acaparado por otras marcas como Ubiquiti y Microtik, con lo cual la oferta económica que estos equipos empiezan a ofrecer está muy emparentada con los precios que ya conocemos de las otras marcas, pero con unas diferencias técnicas excepcionales, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, que son herencia también de las otras 2 líneas que Motorola venía históricamente manejando, ¿no? Como la línea multipunto de Canopy y la línea punto a punto Carrier Class. La línea de PMP 1000 incorpora muchas características heredadas de estas 2 líneas que lo hacen una solución súper robusta a muy bajo costo. Bien, este es un pantallazo del portfolio completo de productos que ha tenido Motorola, ahora Cambium, y la evolución de esos productos a través de los tiempos. En lo que respecta a multipunto, la serie Canopy había arrancado con
un producto que apenas llegaba a los 7 megas, que eran los conocidos PMP100. Luego salió una serie Advantage que llegaba a los 14 megas. Posteriormente salió la línea 430 que llegaba a los 45 Mbps. Esto estamos hablando de throughput real TCP. No estamos hablando de modulaciones, sino el throughput real TCP que ofrecían los access points. Hoy en día queda vigente dos tipos de plataformas multipunto, una línea que sigue este desarrollo de chipset propietarios de Canopy, que es la línea PMP 450, donde la tecnología es enteramente propietaria, con una posibilidad de manejar más de 230 suscriptores por access point, en esta línea vuelvo a repetir PMP 450, y hasta 125 Mbps de throughput real. Y en lo que respecta a la línea de PMP 1000, el desarrollo de PMP es basado sobre un chipset Atheros. Obviamente no funciona como un equipo Wi-Fi, sino que es tecnología propietaria, que utiliza los mismos protocolos que Canopy, pero nos permite alcanzar throughput de hasta 200 Mbps. Y es la línea en la cual vamos a estar desarrollando en el día de hoy. En lo que respecta a punto, también ha ido evolucionando respecto a los throughput y capacidades, arrancando de 14 megas, y hoy prácticamente todo lo que es punto a punto corporativo se está manejando con lo que es PTP 650, que llega hasta throughput de 450 Mbps, y a distancias máximas de 200 kilómetros, bajo condiciones de línea de vista. Y en lo que respecta, eso es el PTP 650, lo que respecta a bandas no licenciadas. Hablando de bandas licenciadas, de 6 GB hasta arriba, hasta unos 36 GB, Cambium también tiene el hardware para ese tipo de soluciones, y es la línea PTP 800 y 820. Bien. Sigamos entonces con esta presentación. En lo que respecta a la línea que vamos a ver hoy, que es ePMP, la tecnología básicamente, este es el resumen tecnológico de lo que ofrece esta línea. Es tecnología 2x2 MIMO o FDM. Ofrece configuraciones de canales de 5, 10, 20 y 40 MHz. Lo que ustedes van a ver en rojo en este momento son puntos diferenciales respecto a otras líneas que apuntan a los mismos segmentos o a los mismos mercados. Como puede ser, vuelvo a repetir, marcas como Ubiquiti o como MikroTik que están dentro del mismo mercado objetivo. ePMP 1000 ofrece throughput de más de 220 Mbps. Ofrece la posibilidad de conectar por cada access point hasta 120 suscriptores. Respecto a la apertura de canales, nos permite trabajar desde canales desde 4900 hasta el 5900, y todos los intermedios están habilitados a través de pequeños incrementos de 5 MHz. O sea, todos los canales intermedios, desde el 4930 hasta el 5975, están habilitados bajo su uso, en una configuración especial de código de región denominada Other. Si bien soporta configuraciones DFS, o sea, configuraciones por regiones, donde tenemos para seleccionar nuestro país, y el equipo permite ajustarse automáticamente a regulaciones de potencia y ganancias de antena. Hay una posibilidad de poner el equipo a trabajar en un código de región que es otro, donde vamos a tener todos estos canales habilitados. Sincronización GPS. Este es un diferencial muy grande, una herencia de
su antecesor producto, que era Canopy. Posee control automático de potencia. Básicamente vamos a ver más detalle de esto en algunas primeras posteriores, pero lo que va a permitir es que el AP maneje dinámicamente la potencia de sus suscriptores sin necesidad de nosotros hacerlo manualmente. Eso es muy importante para el rendimiento que tienen que tener los nodos, sobre todo cuando hay muchos suscriptores conectados en simultáneo, y para bajar también el piso de ruido y interferencia de la zona. Opera en forma dinámica en MIMO A y MIMO B. Lo que es MIMO A y MIMO B, o sea, nosotros conocemos generalmente la tecnología como tecnología MIMO. Y en general no hacemos distinciones entre MIMO A y MIMO B, que son dos tipos de MIMO, porque todas las tecnologías que mayormente utilizamos trabajan con MIMO B. ¿Qué es el MIMO B? Bueno, vamos al MIMO. ¿Qué es el MIMO? El MIMO es tener múltiples transmisores y múltiples receptores para que trabajan en simultáneo para lograr una simultaneidad en el traspaso de datos. Por ejemplo, nosotros en simultáneo podemos mandar por una polaridad, por ejemplo, horizontal y una polaridad vertical, en el mismo momento, un 0 por una de las polaridades y un 1 por la otra. Con lo cual, si tenemos un receptor que también tiene la posibilidad de trabajar con MIMO, 2×2 en este caso, vamos a recibir en simultáneo un 0 y un 1. Con lo cual estamos duplicando la tasa de datos respecto a una tecnología que no sea MIMO, o sea, que trabaje con una sola polaridad. Esto es lo que sucede con routers Wi-Fi indoors, de la marca que sean. Es lo que conocemos en Ubiquiti, es lo que conocemos en MikroTik y en cualquier otra marca que trabaje con MIMO. Ahora, ¿cuál es el diferencial o la aplicación del MIMO A? Primero, ¿qué es el MIMO A? Es otro tipo de MIMO que permite que por ambas polaridades nosotros podamos hacer envío del mismo datos. Ejemplo, tanto por la polaridad vertical como la horizontal, podemos mandar el mismo dato, el 0 en este caso o el 1. Obviamente la tasa de datos va a bajar a la mitad. Pero lo que estamos haciendo es ganar, al tener datos duplicados, es ganar en redundancia, con lo cual si alguno de esos datos se pierde en el camino, tenemos el 50% más de chance de que el mismo dato por la otra polaridad llegue a destino. Y esa característica solamente lo vamos a ver en equipos tipo Carrier Class. Equipos que tienen que evitar sobremanera la pérdida de datos. Recuerden que la pérdida de datos genera retransmisiones, espacio en el aire, tiempo perdido, y que la AP pierde rendimiento. Entonces, el MIMO A lo que trae aparejado es una mejora cuando las condiciones son complicadas. ¿Y qué condiciones pueden ser complicadas en un enlace inalámbrico? Bueno, una distancia muy excesiva respecto a la ganancia y la potencia que tenemos puede provocar pérdida de paquetes. Obstrucciones, esto tiene que ver, este tipo de tecnología MIMO A está emparentado con lo que sigue, ¿no? Es una tecnología que soporta obstrucciones de línea de vista. Y justamente lo logra a través de esto, duplicando la tasa de datos, mandando el mismo dato por ambas polaridades, estamos generando redundancia y con esto tenemos mayor probabilidad de que un equipo soporte una obstrucción y que a través de algún rebote ese dato por alguna de las polaridades llegue a destino. Es una tecnología que no está aplicada en ninguno de las otras marcas que ofrecen equipamiento en este mismo mercado objetivo. 35.000 paquetes por segundo, es otro dato importante. Para que lo lleven a algo que seguramente la mayoría de los participantes de este webinar conoce, tengan una idea de que un Rocket, para poner una comparativa, un Rocket M5 de Ubiquiti, está procesando alrededor de unos 15.000 paquetes por segundo. Estos equipamientos
de FMP soportan más de 35.000 paquetes por segundo. Y esto está directamente relacionado con uno de los puntos que veníamos más arriba, ¿no? Ese 200 Mbps de throughput real que podemos llegar a conseguir con este equipamiento, tiene que ver también con el exceso o el sobrante, digamos, de hardware que hay dentro del equipamiento, que nos van a permitir escalar a mayores throughput. Como así también está relacionado a la posibilidad de manejar 120 suscriptores. Si nosotros no tenemos un hardware que pueda manejar esa cantidad de concurrencias, esa cantidad de tráfico, esa cantidad de simultaneidad, no vamos a poder llegar a esa concurrencia. En otras marcas es crítico cuando empezamos a escalar en cantidad de suscriptores, y la mayoría de las veces cuando ya pasamos los 50 suscriptores empezamos a tener alguna pérdida de performance importante en la red, no solo en el throughput, sino también en la latencia. Con lo cual, el tema de los paquetes por segundo es un dato muy importante y un diferencial muy grande. Otra característica particular de esta línea es la asimetría en el uso del throughput. De esos 200 Mbps que nosotros tenemos de throughput, podemos organizar, o dependiendo de la aplicación que nosotros queremos correr a través de los equipos, organizar o elegir cuánto throughput quiero yo, más tanto para la subida que para la bajada. Y nos permite configurar 4 opciones, que son las que figuran entre paréntesis. Una opción de un 75-25, o sea, un 75% de tráfico de bajada frente a un 25% de tráfico de subida, que es el esquema más utilizado por los ISPs. Permite también configuración de un 50-50, imaginemos un tráfico entre sucursales, un tráfico más dedicado, en el cual tanto la subida como la bajada tiene que ser igual, o un tráfico que sea mayormente de subida, en una configuración 30-70, donde la mayor aplicación que nosotros podemos encontrar, o el ejemplo más claro de esta utilización de throughput, que sea enteramente de subida, es el tema de la bioseguridad. Soluciones de bioseguridad en la vía pública implican que yo necesite mucho más tráfico de subida, porque las cámaras están enviando en forma constante streaming de video hacia el access point, y es prácticamente todo tráfico de subida. Entonces nos permite una configuración 30-70. Y una cuarta configuración, que es mayormente utilizada para puntos a puntos, en el cual no tenemos muy en claro cómo va a ser el tráfico, que se denomina flexible. Y bueno, con este modo flexible, el equipo dinámicamente va a ir detectando de dónde se requiere más flujos de datos, si es para la subida o para la bajada, y se va a ir acomodando en base a esa dinámica de requerimiento de throughput. Vamos a ver también que soporta calidad de servicio, nos permite controlar el ancho de banda directamente a los usuarios sin depender de un dispositivo extra como algún ruteador que nos haga los controles de los servicios o de los planes. Si yo soy un operador de servicios, un ISP, y tengo diferentes servicios, por ejemplo, un servicio corporativo de 3 megas por 2 megas, un servicio más residencial de 2 megas por 1 mega y un servicio muy básico de 1 mega por 512, todos esos servicios pueden ser configurados en el access point y los suscriptores van a poder ser, digamos, direccionados a cada uno de esos servicios. Y el control de ancho de banda lo realizaría directamente el access point, sin necesidad de un router extra para esto. Soporta firewall a nivel de capa 2 y capa 3. Y en lo que respecta a la compatibilidad del modo Wi-Fi, o sea, nosotros podemos hacer enlaces entre dispositivos de otras marcas. La única salvedad es que, hasta el momento, la compatibilidad Wi-Fi solamente está habilitada cuando el equipo funciona en modo Station. O sea, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un Rocket M5 o un NanoStation M5 o un NanoBridge configurado como access point, obviamente sin trabajar con el protocolo propietario
de Ubiquiti, que es el AirMax, simplemente el modo Wi-Fi, y puedo tener un cliente de FMP conectado a ese Ubiquiti o a ese MikroTik sin ningún problema. Obviamente, vuelvo a repetir, no debemos estar utilizando los protocolos propietarios de cada marca. Bien. ¿En qué se basa, digamos, la génesis de este producto? Bueno, soporta toda la resistencia que históricamente han tenido los productos de Canopy, los mismos estándares de fabricación, de control de calidad. Soporta muy alta escalabilidad, sobre todo por el uso de la sincronización y de la gran concurrencia de usuarios que permite. Permite gran desempeño, eso es directamente una relación con el throughput. Alta seguridad, WPA2 con 128 bits. Una facilidad en el despliegue, en el manejo de la interfaz web. Esto se configura todo a través de una interfaz web muy intuitiva. Y como resumen, bueno, obviamente está basado en un chipset Atheros, un chipset 802.11, pero modificado para tener un alto desempeño. Y esa modificación tiene que ver con el protocolo propietario histórico de Canopy, que lo hace muy robusto y muy resistente, sobre todo a ruidos y a interferencias. Con esta tecnología podemos atender un sinnúmero de mercados verticales, como la conectividad en espacios rurales, conectividad municipales, a través de dependencias, conectividad de dependencias, conectividad privada de oficinas. Obviamente ofrece configuraciones específicas para todo lo que es videoseguridad urbana, todo lo que es automatización, recolección de datos, extensiones de LAN y un sinnúmero de mercados más. La tecnología es totalmente adaptativa y según la configuración que nosotros tengamos sobre el equipo, funciona más específicamente para cada uno de esos mercados. Acá empezamos a ver de qué está formado el hardware. Hoy hay vigente 3 versiones de hardware. Tenemos y Cambium hace una diferenciación acá, un corte, entre equipos que soportan o que ya vienen embebidos con sincronización GPS o equipos que no poseen esa sincronización GPS, sino que la pueden obtener del que sí lo tiene. Entonces, desde del lado izquierdo de la pantalla nosotros tenemos un equipo que tiene un chipset onboard, GPS, obviamente para obtener esa sincronía. Vamos a ver en detalle después de qué se trata esta sincronía. Tiene conectores RSMA, obviamente porque son MIMOs 2x2, cada uno para una polaridad. En el caso del equipo con sincronía, el puerto Ethernet es Giga. Y posee un conector para justamente la antena GPS que viene incorporada en el packaging del equipo. Por otro lado, tenemos los equipos más pensados para módulos suscriptor o módulos clientes, que es un equipo que tiene una versión integrada de antena, y otro equipo que es estéticamente igual que el equipo con sincronía primero, pero que tiene menores capacidades en throughput, ya que está pensado más para un cliente, vuelvo a repetir. Pero estéticamente es igual. A su vez, estos equipamientos sin sincronía, más pensados para clientes, tienen un puerto Ethernet extra, que por defecto está en bridge con el primero, y nos permiten brindar datos a un tercer dispositivo, que puede ser otro dispositivo de la misma línea, o, por ejemplo, una cámara IP, o cualquier otro dispositivo que ustedes necesiten conectar a ese puerto. Bien, ¿hay alguna consulta? Con lo cual voy a hacer un stop momentáneo. Me pregunta Juan Carranza si la cantidad de usuarios por radio disminuye al usar clientes de otros fabricantes. Vuelvo a repetir, no puedo utilizar clientes de otro fabricante porque la compatibilidad Wi-Fi está solo habilitada cuando el equipo está en modo station. Entonces, yo no puedo
disponer de un access point Cambium FMP, configurarlo como access point y conectarle clientes, por ejemplo, Nanoloco o SXT de MikroTik o NanoStations. Vuelvo a repetir, sí, lo que yo podría hacer es, si yo tengo una red con access point Ubiquiti o MikroTik, siempre nombro estas dos marcas porque son las otras que también manejo y entiendo yo que son las más difundidas en Latinoamérica. Si yo tengo un access point, por ejemplo, Ubiquiti o MikroTik, no utilizando el protocolo propietario de cada una de ellas, sí puedo conectar en modo Station, en compatibilidad Wi-Fi, un equipo FMP. No sé si queda claro esta distinción. Solamente puedo utilizar la compatibilidad Wi-Fi cuando el equipo está como Station. ¿Mm? Bien. Con el equipamiento, que vamos a ir detallando un poco más adelante, podemos realizar enlaces punto a punto, multipunto. Con dos suscriptores, con dos equipos integrados podemos hacer un punto a punto. Lo que es el hardware permite distintas configuraciones, tanto como AP, como Station, como Bridge. No hay ninguna limitante en las combinaciones de los productos que nosotros podemos utilizar. Ahora vamos a ahondar un poquito más en eso. Algunas características más del equipo con sincronía. Bueno, tenemos no solo que soporta sincronización vía GPS, sino que también es el equipo que principalmente tiene el mayor procesamiento para soportar esos 120 clientes concurrentes. Y a su vez el equipo también acepta alimentación PoE 802.3AF, que es el PoE estándar de cualquier switch, de un switch HP, de un switch Allied Telesis, de un switch Cisco. El protocolo estándar PoE puede ser utilizado para la alimentación de este equipo, sobre todo cuando nosotros tenemos un gran número de access point en torre. Es una muy buena opción para la alimentación de estos equipos. Todo el equipamiento tiene 30 dBm de potencia, o sea, posee 30 dBm de potencia, que es un vatio de potencia. O sea, cualquier equipamiento de FMP puede irradiar hasta un vatio de potencia. Acá tenemos el mismo, pero el que está con menos capacidades en lo que respecta al hardware y que está más pensado para utilizarlo como CPE, ¿no? A través de la conectorización de alguna dish de más ganancia. Obviamente si tenemos un enlace muy corto, no vamos a necesitar este producto, sino este, que ya posee toda la integración en cuanto a la antena. Pero en el caso que nosotros tengamos clientes más alejados, por ejemplo a 15, 20 kilómetros del nodo, multipunto, podemos hacer uso de esa dish, más el cliente conectorizado, y extender la cobertura de nuestro nodo. Esta combinación de la dish de 25 dBi y el equipo conectorizado sin GPS forman un producto que se llama Force 110, que se comercializa de esa manera, ¿no? Como Force 110. Cuando ustedes soliciten a su distribuidor la cotización de un punto a punto, por ejemplo, con este equipamiento se podría llegar en punto a punto hasta unos 30 kilómetros de distancia, mientras que apuntado a lo mejor a un panel en una distribución multipunto estaríamos más o menos en los 20 kilómetros de distancia. Pero ustedes pueden pedir este kit haciendo referencia al Force 110 y ya van a estar recibiendo la cotización de la dish más el equipo conectorizado sin GPS. Hay otro Force, otra opción del Force, que es el Force 110 PTP, en el cual fíjense que tiene más capacidades, hasta 220 Mbps, y el hardware del equipo conectorizado que viene con este kit es el hardware del equipo con sincronía GPS. Es el que tiene más procesamiento de paquetes, más memoria, y nos permiten alcanzar la tasa de throughput de hasta 220 Mbps. En el caso del Force 110 común, nosotros llegamos hasta tasas de 150 Mbps. Justamente, vuelvo a repetir, por la diferencia de hardware y de procesamiento que hay entre un equipamiento que posee sincronismo y entre un equipamiento que no lo posee.
Hay una consulta, vamos a ver. ¿Existe alguna calculadora de enlace para obstrucciones de línea de vista? ¿Tienen antenas de 34 dBi? Bueno, son dos consultas. Calculadora de enlace, sí. Existe un software que es gratuito y de años de desarrollo que está disponible para bajar en la página de Cambium, que se llama Link Planner. Ese software nos permite hacer cálculos de enlace directamente con este hardware y nos permiten agregar obstrucciones. Con lo cual, es una muy buena herramienta gratuita para analizar cómo va a funcionar ante tal o cual obstrucción, ya sea por terreno, ya sea por obstrucción de árboles, ya sea por edificios, pero podemos simularlo. Es una herramienta muy robusta que está disponible en la página de Cambium. Vuelvo a repetir, su nombre es Link Planner. Hay varios videos en YouTube también explicando cómo utilizarla, ya que es un software muy robusto que requiere su aprendizaje debido a los años de desarrollo que ya tiene. Tiene más de 8 años de desarrollo ese software. Respecto a antenas de 34 dBi, no posee Cambium todavía antenas de 34 dBi disponibles, pero no hay ningún problema ni ninguna limitante en utilizar antenas de cualquier otro fabricante, siempre y cuando sean de tecnología MIMO 2x2 y trabajen en los rangos de frecuencia que esta tecnología trabaja, desde el 4.9 al 5.9. Con lo cual, las Rocket Dish, por ejemplo, de Ubiquiti, las pueden utilizar tranquilamente para realizar sus enlaces. Hay varios casos de éxito de enlaces punto a punto de más de 50 kilómetros realizados con las Rocket Dish de 34 dBi de Ubiquiti. Link Planner trabaja solo para equipos de Cambium Networks. Sí, así es. Trabaja solo para equipos de Cambium Networks, aunque para analizar perfiles topográficos y obstrucciones me puedo valer de esa herramienta. Pero el software en sí tiene todo embebido el equipamiento de Cambium, no así de un fabricante de terceros. Bien, vamos a seguir. Respecto al panel sectorial, existen dos versiones de paneles, uno de 90 grados y otro de 120 grados. Es un panel que tiene un blindaje excepcional respecto a la relación frente-espalda. Es un panel en el cual soporta muchísimo la interferencia externa, repito, respecto a los paneles que conocemos de otras marcas, por el blindaje que ya incorpora. Incorpora un blindaje muy bueno que previene tanto el ingreso de interferencias laterales como traseras. En torres que están muy infestadas de equipos, donde el problema de la autointerferencia es muy grave, estos paneles ofrecen una resistividad a la interferencia muy importante. Vuelvo a repetir, hay versiones de 90 o de 120 grados, y la ganancia de estos paneles es de 15 dBi. Así todo, parece poca la ganancia que tienen. Estéticamente van a ver que es mucho más grande que un panel de 21 o de 23 dBi de otra marca. Con lo cual no se guíen demasiado con los dBi expresados de terceras marcas, ¿no? Justamente por la forma de medir esos dBi entre una marca y otra es muy diferente. La realidad es que hay que palpar el panel para realmente darse cuenta de la calidad que tiene, y es uno de los diferenciales muy grandes también. Existe un accesorio que es un reflector, históricamente usado por equipos Canopy, que nos permiten extender la cobertura o mejorar los niveles de ganancia o de señal ruido que puede ver un equipo integrado. Imagínense que ustedes tienen una instalación de un equipo integrado a X kilómetros, donde a lo mejor la interferencia empieza a ser muy importante, o los árboles empiezan a crecer y de un año para otro empieza a tener algo de obstrucción. Bueno, no es necesario tener que ir a reemplazar ese equipo por otro más grande, sino simplemente
agregar un reflector para agregar ganancia y más focalización en el enlace. Respecto a las dish, estas son las mismas dish que vimos en los FOR 110 y 110 PTP. Se comercializan también por separado y pueden servir para cualquier otro equipamiento. Pueden servir, son dish que trabajan en polarización vertical y horizontal y sirven para cualquier equipamiento que trabaje con MIMO 2x2 en ese tipo de polarización. Bien, vamos a hablar un poquito de la sincronización. ¿Qué nos trae como desarrollo el tema de la sincronización o qué nos prevé? Bueno, básicamente cuando nosotros arrancamos con un negocio típico de los ISP, por ejemplo, arrancamos con algunos pocos equipos en la torre y posteriormente vamos incrementando la cantidad de usuarios. Podemos llegar a ver algo como, a modo de ejemplo, tenemos en la foto de la izquierda un sinnúmero de equipamiento en torre, muchos equipos, justamente porque no nos permiten, digamos, manejar una alta concurrencia. Entonces, al no poder manejar tanta concurrencia de usuarios, si queremos seguir creciendo en usuarios, lo que tenemos que subir es otro access point más, y así sucesivamente. En un despliegue un poco más ordenado, lo que ha ofrecido Canopy durante años, o lo que ofrece ahora EPMP, con sincronización, nos va a permitir, gracias a la escalabilidad que tiene esta marca, simplemente disponer de no menos de la mitad de los radios para ofrecer la misma cobertura, para ofrecer la misma concurrencia. Vuelvo a repetir, no menos de la mitad de los radios para obtener la misma concurrencia con la misma tasa de datos. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, básicamente, hoy uno de los grandes problemas de todo ISP o de todo punto en el cual converjan las comunicaciones, puede ser un edificio en el cual se comparte con muchas empresas y todos colocan sus equipos en forma estratégica en ese edificio. Y lo que vamos a encontrar es un punto de mucha autointerferencia. Ese edificio, esa torre, al tener muchos equipos sumados en ese mismo lugar, empieza a aparecer un problema muy conocido que es la autointerferencia en torre. Y básicamente esta autointerferencia se genera por no haber sincronización. ¿Por qué? Y porque en todo protocolo TDMA nosotros tenemos un momento para transmitir y un momento para recibir. Si nosotros no ordenamos ese momento de transmisión y de recepción, lo que sucede es que cuando un access point está intentando escuchar lo que sus clientes tienen para decirle, hay otro access point muy cercano a él, a la espalda, al lado, arriba, abajo, que está gritando con toda su fuerza información a sus clientes. Vuelvo a repetir, un access point A quiere escuchar lo que sus clientes tienen para decirle en un momento dado, y una PB está transmitiendo en el mismo momento hacia sus clientes. Entonces, cuando uno quiere escuchar y el otro está transmitiendo a alta potencia, se provoca lo que vemos acá gráficamente abajo, es ese desfasaje en la transmisión y la recepción. Y eso genera muchísima autointerferencia en torre, a pesar de que nosotros estemos diferenciando los canales entre sí, no solapados en el mismo canal. La sincronización GPS nos permite hacer un ordenamiento de todo este tráfico y de todos estos momentos de escucha y de transmisión, logrando que en un ambiente ideal donde todos los access points de una torre o de un edificio van a tener el mismo momento para transmitir y el mismo momento para escuchar. Con lo cual, ya cuando uno esté escuchando, cuando un access point esté escuchando, los demás también van a estar en la misma etapa de escucha. No van a estar transmitiendo, metiéndole ruido. Eso es lo que provoca o lo que trae de beneficio la sincronización GPS. Es uno de los beneficios. El otro de los beneficios muy grandes que me trae es que cuando yo tengo una red con sincronización GPS, me permite la reutilización de canales de espalda contra espalda.
nosotros podemos utilizar, si nosotros tenemos, por ejemplo, un nodo de 4 sectores de 90 grados, en una torre atendiendo los 4 puntos cardinales, los equipos que están espalda contra espalda pueden utilizar exactamente el mismo canal de operaciones, con lo cual estoy bajando a la mitad la cantidad de canales en uso. En cualquier otra marca del mercado, nosotros tenemos que, en una situación como el primer esquema, necesariamente tenemos que tener 4 canales libres, A, B, C, D. Con sincronización GPS podemos reutilizar y con 4 paneles en torre tan solo necesitamos 2 canales libres. Bien, vamos a ver si hay consultas. Me preguntan cuántos kilómetros puede soportar. No hay limitantes en kilómetros de estos equipos. Tiene que ver más que nada con la ganancia de la antena que ustedes le coloquen. Y obviamente con el throughput requerido. Este equipo soporta modulaciones dinámicas, al igual que cualquier otra tecnología. Y dependiendo del throughput que ustedes necesiten, bajo esa distancia, o sea, ¿pueden realizar enlaces de más de 50 kilómetros? Sí, sin ningún problema. Lo que tienen que analizar es si el throughput obtenido a esa distancia es el que realmente están queriendo obtener. El force, me preguntan qué distancia soporta el force 110 PTP, sin obstrucciones. El 110 PTP, al igual que el 110, soporta aproximadamente hasta unos 30 kilómetros de distancia. Esto es teniendo en cuenta los 30 dBm de potencia del equipo y los 25 dBi de ganancia de antenas. No significa que yo no pueda tirar 40 kilómetros con ese kit. Lo puedo hacer. No tiene limitantes. Pero, vuelvo a repetir, van a tener que hacer un cálculo de enlace. El Link Planner puede ayudarlos a eso para darles la información a ustedes de cuántos kilómetros pueden tirar con la combinación de equipos que ustedes elijan. Me preguntan si los enlaces PTP deben ser antena vista siempre. Vuelvo a repetir, la tecnología soporta obstrucciones. Ahora, un buen método para saber si esa obstrucción es soportada por el equipamiento, se tienen que valer de la herramienta Link Planner. Tienen que calcular el enlace. El enlace con obstrucciones debe ser calculado o prueba y error. Esas son las dos opciones. ¿Soporta obstrucciones la tecnología? Sí. Ahora, no soporta una obstrucción de una montaña, por ejemplo. Seguramente que no. Pero sí arboledas o edificios, y eso puede ser simulado en la herramienta Link Planner que comenté anteriormente. Seguimos. Bien, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de los protocolos y la performance. Nosotros dijimos que soporta distintos tipos de configuración de uplink y de downlink del throughput total que nosotros tenemos, que habíamos dicho más de 220 Mbps. Nosotros podemos disponer de esos 220 Mbps si quiero hacer uso de un 75-25, un 50-50 o un 30-70, dependiendo el tipo de aplicación que nosotros queramos utilizar. Vuelvo a repetir, un ISP, un servicio dedicado y una solución de cámaras IP que puede ofrecer un integrador de tecnología, ofrece configuraciones específicas dentro del equipamiento y todas son soportadas de la mejor manera. Acá les dejo algunos datos de throughput cuando nosotros estamos aplicando ese balanceo. Si nosotros eligiéramos la opción 50-50, estaremos obteniendo unos 75 Mbps de throughput real en cada sentido. En una configuración de 75-25 podríamos obtener unos 113 megas y unos 37 Mbps de subida. Y en 30-70 podríamos obtener unos 105 megas de subida contra unos 45 megas de bajada. Respecto a la configuración flexible, vuelvo a repetir que es dinámica y se va a ir adaptando a medida que el enlace vaya requiriendo datos. Esto es ideal para aplicaciones de CTTV, este último, ¿no? Vuelvo a repetir que todo lo que es bioseguridad es soportada específicamente por esta línea y es un diferencial muy grande a la hora de tener que ver en tiempo real el video. Bien, esto es más de lo mismo. Habla de, acá tenemos un poco más de especificación del modo flexible.
que dependiendo si hay más tráfico de subida o de bajada, se va a ir adaptando. Hablamos de control automático de potencia. Bueno, el control automático de potencia es muy importante, sobre todo para bajar el piso de ruido e interferencia. Esto es algo que otras marcas no tienen, y que es un problema muy grave también a la hora de lograr escalabilidad en las redes. ¿Por qué? Porque realmente los instaladores o los administradores de red no es muy complicado para ellos tener que ajustar cada uno de sus clientes instalados a la potencia óptima. Imagínense que cuando va un instalador a la calle, puede tener una instalación a 1 kilómetro de la torre o a 10 o a 15 kilómetros. Y prácticamente lo que hace básicamente es ver las lucecitas verdes detrás del equipo, y cuando ha logrado la mayor cantidad de luces respecto a la alineación que quiere, ya da por sentado que la configuración está bien hecha y se va. Ahora bien, eso cuando estamos a 10 kilómetros está perfecto. Pero si estamos a 500 metros, 800, 1 kilómetro, 2 kilómetros de la torre, y nosotros dejamos el equipo con los 30 dBm, o sea, el vatio de potencia, y toda su ganancia de antena incorporada en automático, vamos a estar con un exceso de potencia irradiando hacia el access point. El administrador de red debería meterse o entrar a la configuración dentro de cada uno de esos CPRs instalados y bajar la potencia, justamente para no provocar ese ensordecimiento al access point, que nos va a degradar totalmente la red. Ahora bien, ¿qué pasa si las condiciones cambian? Si el piso de ruido se empieza a elevar a través de las semanas o de los meses, ¿qué pasa si un día de lluvia perdemos algunos dB? El administrador de red debería estar ingresando por cada cambio que se produce en el ambiente a aumentar un poco la potencia de ese equipo. Eso realmente es inviable. Lo que incorporan estos equipos es que el AP maneja dinámicamente la potencia de sus clientes. Y es un valor tan solo de colocar en el access point, de decir qué nivel de conectividad yo quiero para que no me sature. Acá tenemos un ejemplo gráfico. Imagínense que sin control automático de potencia, nosotros tenemos un cliente conectado muy cercano a la torre con un nivel de menos 42. Si bien este nivel de menos 42, para gente que tenga poco conocimientos de radiofrecuencia, parece ser un número excelente, es casi tan malo o peor que si tuviera un nivel de señal muy pobre. ¿Por qué? Justamente, vuelvo a repetir, porque está ensordeciendo al access point. Acá tenemos otro caso, otra estación que está aún más cerca del access point y está conectado a menos 39. Y después tenemos un cliente lejano que está conectado a menos 76, por ejemplo. O puede ser un cliente que está cercano pero que tiene alguna obstrucción, entonces no puede mejorar su señal a menos 76 dBm. Una señal óptima sería obtener una señal de entre menos 55 y menos 60. Con eso estaríamos utilizando la tecnología a sus máximas modulaciones, o sea, obteniendo los máximos throughput, el máximo ancho de banda, sin estar ensordeciendo el AP. El AP en este caso está ensordecido. Cuando nosotros empezamos a aplicar control automático de potencia, que es tan solo un tilde en el access point, aquellos suscriptores que estaban conectados con señales demasiado buenas, entre comillas, los va a setear al valor propuesto, menos 60. Pero aquel suscriptor o aquel cliente que está muy lejano, no hay ningún control de potencia para aplicar. Va a seguir conectado a menos 76. Lo importante es que el control automático de potencia evita que estaciones cliente ensordezcan al access point cuando están instalados muy cercanos a la torre. Esto me va a bajar todo el piso de ruido e interferencia que yo tenga en mi torre. Bien, ¿qué más podemos nombrar de estos equipos? Soportan calidad de servicio. Esta calidad de servicio tiene que ver con la priorización automática de voz, es un tilde también en la configuración, es decirle al equipo, ahora, a partir de este momento, empiezas a priorizar en forma automática la voz.
Y también podemos configurar priorizaciones ya configuradas por el usuario. Imagínense que si ustedes quieren priorizar algún sistema de gestión que vincula sucursales o algún tipo de tráfico, lo van a poder hacer sin problema, simplemente hay que configurar eso en el Access Point. Soporta IPTV, tiene protocolos específicos que nos permiten ofrecer televisión a través de los enlaces de datos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya nos incorpora a tecnologías de triple play, voz, dato y video. Ya nombramos que los equipos son especiales para todo lo que es bioseguridad urbana. Nombramos que obviamente para tráfico de datos soportan un throughput muy elevado, y ahora estamos agregando el tema del IPTV. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente soporta un protocolo que se llama IGMP Snooping, que es un protocolo específicamente de multicast que nos va a permitir evitar inundar una red con este servicio de multicast, y que solo aquellos suscriptores que tengan la demanda de ese streaming de televisión obtengan esos datos. Ahí tenemos el ejemplo bien claro. Tecnología que no soporta IGMP Snooping. Cuando nosotros metemos un streaming a la red, va a estar ese streaming enviándose prácticamente a todos los espacios de la red, con lo cual va a lograr una saturación en los enlaces. En el caso de la derecha, al soportar IGMP Snooping, cada suscriptor que por suscripción decida contratar un servicio de IPTV, solamente él va a recibir ese servicio y la red no va a estar inundada por este tráfico. Bien. Vamos a seguir adelante, después nos vamos a detener a contestar nuevamente las consultas. Tiene herramientas para detección de interferencia. Esta es una herramienta muy buena que nos permite correr incluso tanto en el AP como en los SM sin perder esa conectividad o ese flujo de datos con los clientes, sino que corre en un segundo plano y nos permite obtener datos de interferencia en cada uno, ya sea en el AP o en cada uno de los suscriptores. Imagínense que ustedes detectan que hay una zona donde los suscriptores de esa zona están muy interferidos, tienen pérdidas de paquetes o tienen problemas de conectividad. Entonces pueden hacer uso de esta herramienta embebida en los equipos, que les va a permitir justamente detectar con la MAC y con el SSID cuál es el equipo interfiriente. Nos va a dar esos dos datos, tanto la MAC como el SSID, y esa pelota verde que vemos ahí puede ir variando en amarillo hasta rojo si los niveles de interferencia son muy altos. Seguimos avanzando. Tiene una gran cantidad de estadísticas de performance que nos permiten resolver errores o detectar errores a nivel Ethernet. Por ejemplo, si nosotros vemos en este gráfico muchos paquetes perdidos, muchos paquetes de drop a nivel Ethernet, nos está diciendo que algún problema en el cableado del equipo debe haber. Entonces podemos mandar a un técnico a revisar el cable. Lo mismo que si nos muestran muchos paquetes de drop a nivel wireless, nos va a mostrar también esta alerta y nosotros podemos empezar a realizar algunos controles más superiores para determinar cuál es el problema a nivel wireless. Gestión y planificación. Hay un software que también se puede bajar de la web de Cambium en forma gratuita, que se llama CNS y nos va a permitir controlar toda nuestra red vía SNMP, controlar tanto la ubicación en un mapa de Google Maps, nos va a traer traps e información de caídas de servicio, información de conexiones, nos va a permitir hacer configuraciones masivas de equipos, en el caso de que yo tenga que salir a la calle
a instalar 20 equipos con la misma configuración, este software nos va a permitir hacer ese tipo de pasaje de información en forma masiva. Y lo importante es que es gratuito, ¿no? Este es el Link Planner, vuelvo a repetir que lo bajan de forma gratuita en la página de Cambium. Nos permite hacer simulaciones de todo el equipamiento de Cambium, no solo de FMP. Y nos permite realizar estos diseños de redes y estas vistas previas de lo que un enlace me podría rendir, tanto para enlaces punto a punto como para enlaces multipunto. Es una herramienta muy robusta, que nos trae muchísima información sin tener que salir a la calle en busca de esta información o hacer lo que se llama un site survey, que es una prueba directamente en el sitio. Bien, Cambium también dispone de un foro. Esto ya es más información a la hora de tener que sacar una solución adelante o información técnica de algún problema que ustedes pueden tener. Existen foros tanto en habla hispana como en inglés, donde hay muchísima información tanto de configuración como de troubleshooting de los equipos, ¿no? Bien, vamos a contestar las preguntas. Hemos llegado al finalizar al final de este webinar. Les pido nuevamente una disculpa por la demora. La realidad es que tuvimos problemas con el transporte que nos estaba trayendo al lugar donde estábamos realizando este webinar, con lo cual, bueno, pudimos comunicarnos con la central y avisarles que se iba a demorar unos minutos. Así que nuevamente les pido disculpas por esta demora. Espero que igualmente no les haya complicado, digamos, la mañana, el hecho de haberse retrasado estos 30 minutos. Y damos vía libre a las consultas. Tenemos 15 minutos más para contestarlas. En el caso de que no lleguemos a contestar todas, a mí me quedan grabadas, con lo cual vamos a proceder a contestarlas vía mails, no hay ningún problema. Vamos a ver dónde nos quedamos. Bien, al bajar la potencia al access point, ¿tendríamos menos alcance de propagación para los clientes más lejanos? Por lo tanto, no debería bajarse la potencia del cliente al cliente de estación. La potencia del access point va a tener que ir de la mano respecto a la distancia con la que yo tenga el cliente más lejano. O sea, yo voy a setear la potencia del access point respecto al cliente más lejano que yo tenga. Ahora bien, respecto a los clientes, en los clientes no hay que setear ningún tipo de parámetro de potencia. ¿Por qué? Porque en forma automática, si el AP requiere más potencia de ese suscriptor, se lo va a pedir. Si el AP requiere de un cliente que está a 15, 20 kilómetros, que emita, que irradie a toda su potencia, a los 30 dBm, el AP se lo va a decir y el cliente va a irradiar a los 30 dBm. Ahora bien, lo que previene el control automático de potencia es que un cliente, vuelvo a repetir, que esté a muy corta distancia instalado del nodo, me irradie a esos 30 dBm. Entonces funciona de esa manera. No hay que preocuparse por la potencia desde el lado del cliente. La maneja en forma dinámica el access point. Y cuando digo dinámica, realmente es dinámica. O sea, si hay una lluvia torrencial en algún momento y nosotros perdemos 3, 4, 5, 10 dB en un enlace, o hay neblina, instantáneamente la AP le va a pedir que a ese suscriptor que aumente la potencia. O, sin que nosotros nos demos cuenta, salimos del invierno, los árboles están pelados de hojas, entramos en la primavera y los árboles empiezan a florecer, y con equipos que están en construcciones de árboles, funcionan perfecto en otoño o en invierno, y en primavera empiezan a tener problemas. Bien, ¿cómo actuaría el control automático de potencia? Bueno, básicamente esto es dinámico. Cuando en épocas de más densidad de vegetación, la AP le va a pedir a ese suscriptor que aumente su potencia, mientras que cuando las condiciones de obstrucción mejoran, le va a decir que la baje si no necesita. Es totalmente dinámico.
Bien, otra consulta. Los equipos son solo para enlaces punto a punto, también tienen para interiores. De momento Cambium no tiene equipos para interiores. Con lo cual los equipos están pensados para distribuciones outdoors. Otra consulta. ¿El link planner se ejecuta sin estar conectados a la red? Sí, no hay ningún tipo de problemas en no estar conectados a la red. Pero recuerden que este software trabaja con perfiles topográficos que va descargando de internet. Y que no vamos a tener, digamos, el feedback total hasta que no tengamos conectividad con la red. Es un software que se instala en Windows o en Linux y requiere conectividad de red justamente para hacer el cálculo con el perfil topográfico real de la zona donde estemos planteando el enlace y con la instrucción que nosotros le planteemos. En el caso del link planner, les vuelvo a repetir, ahí en YouTube, si colocan YouTube Link Planner, hay videos que enseñan a configurar ese equipamiento, ese software, paso a paso, por eso no me detengo demasiado en explicar cómo funciona. Bien. El distribuidor en Chile es Distriwave. Me preguntan quién es el distribuidor en Chile, o debo importar desde Argentina. Tengo un enlace PTP con Rocket Dish de 30. Acá hay algo que no quedó demasiado claro. Globalis es uno de los distribuidores masters de Cambium para toda América. A modo aclaratorio, Distriwave es el representante o el subdistribuidor elegido por Globalis para Chile, Perú y Colombia. Con lo cual, si ustedes quieren adquirir equipos en forma local y en forma directa, podrían hacerlo a través de la gente de Distriwave. Ellos fueron declarados por Globalis como subdistribuidor oficial para esos países. Bien, Ricardo me dice que tiene un enlace PTP con Rocket 5AC, con Rocket Dish de 30, y le funciona muy bien. ¿Cuál sería el equipamiento equivalente en Cambium? Bueno, en Cambium, si quisieras obtener unos rindes similares o superiores a lo que tiene, porque realmente es superior, el equipamiento a adquirir sería el equipo conectorizado con GPS. No porque necesites el GPS en el tema del multipunto, pero sí vas a necesitar los 35.000 paquetes por segundo para llegar a los 220 Mbps de throughput del equipo. Con lo cual, el semejante sería, si existe algún modo de comparación, el equipo con sincronización GPS. Vuelvo a repetir que todas las características que vimos, como control automático de potencia, sincronización, soporte de obstrucciones, throughput, no están incorporadas en otras marcas. Con lo cual, hacer una comparación mano a mano con otro equipo es bastante difícil. Vamos a ver acá otra consulta. ¿Las antenas sectoriales de Cambium se pueden utilizar con Rocket M5? Sí. De hecho, nosotros tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, lo que ha pasado es que la aislación que tienen esos paneles es tan pero tan buena que muchos han optado por reemplazar su panelería de Wikiti por
por la panelería de EPMP. En precio están bastante similar, pero el rendimiento es totalmente diferente. Con lo cual, me han pasado informes de análisis de espectro de un antes y un después, reemplazando toda la panelería, y es realmente impresionante ver cómo bajan los niveles de ruido y de interferencia simplemente haciendo el cambio de panel. No sería tan crítico en el caso de que ustedes estén utilizando paneles de la línea Titanium de Ubiquiti o de la nueva línea de paneles AC, pero los primeros paneles que ha sacado la línea Ubiquiti son muy proclives a recibir interferencias y muy proclive también a irradiar más de lo que dicen. Un panel de 90 grados de la línea básica de Ubiquiti irradia 120 y un panel de 120 irradia casi 180 grados, con lo cual el diseño de red que nosotros tenemos o planteado con paneles de 90 realmente no se condice con lo que nosotros después obtenemos cuando hacemos un análisis de espectro. Es muy crítico eso cuando un ISP tiene muchos paneles en torre, el tema de la autointerferencia. Y puede ser, o sea, yo recomiendo alguna de las dos vías. O pasamos a la línea ya más, digamos, blindada en Ubiquiti, o con los paneles de EPMP, sin duda van a tener un rendimiento excepcional. Bien. Espero haber aclarado esa duda. El modo PTP funciona de igual modo. La autoganancia tanto en el AP como en el stage para controlar la calidad, sí, exactamente. El modo, digamos, el control automático de potencia lo tenés aplicado si utilizás multipuntos, si utilizás punto a punto, independientemente de lo que estés configurando, el control automático de potencia está actuando. ¿Cuál es el modelo para PTP con GPS? El modelo para PTP con GPS es el Force 110 PTP. Me preguntan, para Perú, a través de la mayoría, ¿a través de qué mayoría comercializan? No entendí esa pregunta, pero si te refieres al distribuidor, vuelvo a repetir que Distriway es nuestro distribuidor local en Perú, y ya tienen equipamiento en stock. Bien, la última consulta es si pueden tener la presentación. Obviamente será trasladada a la gente de Distriway, con lo cual ustedes van a hacer uso de, o van a llegar, les va a llegar por correo esta presentación que han visto en el día de hoy. Si no hay más consultas, damos por cerrado este webinar. Vamos a poner, les voy a colocar una vez más la primera pantalla donde figura mi mail. Bien. Acá tienen mi email. Pueden escribirme en forma directa. No hay ningún problema. Si a ustedes les surgen más dudas o recientemente están arrancando con esta tecnología o quieren obtener más información o han tenido alguna duda respecto a la configuración que recientemente han hecho en los equipos, me pueden consultar sin problema. Yo seguramente les contestaré ese mail con mucho gusto y estaré seguramente poniendo en copia, dependiendo del país, al distribuidor local. En el caso de Distriway, Perú, pondré en copia a la gente técnica de Distriway Perú. En el caso de Chile y Colombia, lo mismo. Con lo cual, bueno, me despido. Gracias por su atención y mil disculpas nuevamente por la demora en el horario de comienzo de esta presentación. Saludos para todos.